Recording in progress. Muchas gracias. Como siempre, gracias por estar conectadas, conectados. Gracias por acompañarnos en un día tan especial, porque estamos en medio casi ya de la Semana Santa y pues ustedes, algunos de ustedes están conectadas. ¿Cómo surge de nuevo esta edición del pensamiento crítico y los derechos humanos? Surge a raíz de nuestra reunión con los 27, ya 29 universidades públicas del país, con esta necesidad de empezar a construir un lenguaje común. Y empezar a construir ese lenguaje común con la educación superior, que tiene mucho que decir, sobre todo las universidades y sus diferentes áreas, tienen mucho que decir acerca de la situación de los derechos humanos en México. Mucho que aportar son las universidades públicas, las universidades autónomas, que ahora compartimos una misma misión, que es hacer esta lectura crítica de los derechos humanos. Y por eso iniciamos este seminario para empezar a construir las pistas de lo que estamos denominando este pensamiento crítico unido a los derechos humanos y el resultado que puede dar a lo largo y ancho de nuestro país y de las universidades, de cómo podemos seguir proponiendo otro tipo de lectura sobre los derechos que permita que haya una acción conjunta a favor de la cultura de paz, de una paz crítica, de una paz activa, de una paz que busque la justicia, la dignidad y también la memoria, que son categorías que ha construido a lo largo del tiempo el pensamiento crítico. Así es que nos une una misma labor, nos une un mismo propósito, un mismo deseo, que nuestro país, que el estudiantado de las universidades pueda comprometerse con este objetivo, este deseo común, que nuestro país viva una cultura de respeto a los derechos humanos y por lo tanto que pueda tener elementos para dirimir sus conflictos, para dirimir sus diferencias, para dirimir la diversidad de pensamientos, de acciones, etcétera, que se pueda dirimir a partir del diálogo, a partir de la búsqueda de alternativas, a partir del conocimiento, que pueda socializar entre toda la población los hallazgos tan importantes que tienen las universidades públicas y autónomas y también las universidades como el Claustro de Sor Juana. Así es que bienvenidas, bienvenidos, esta es su casa, es el Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra, el área de investigación académica de la Comisión Nacional, y pues es muy grato recibirles y compartir con ustedes estas interrogantes y compartir con ustedes esta jornada. Así es que muchísimas gracias y también pues reciban los saludos de nuestra presidenta Rosario Piedra Ibarra y del secretario ejecutivo Francisco Estrada, quienes comparten junto con el SENADE estas reflexiones acerca de la lectura crítica de los derechos humanos. ¿Y quién mejor para comenzar y coordinar este seminario que mi querido Guillermo Pereira? Así es que bienvenido y te dejo la palabra para que podamos avanzar con esta primera sesión y esperamos que lleguen sus preguntas, que haya varias inquietudes y que por supuesto hagan las lecturas que les llegaron, que ya tienen ustedes. No voy a decir cuándo les llegaron para no balconear a nadie, sino que simplemente disfruten de estas lecturas que nos va a proponer Guillermo y nos va a proponer el equipo del SENADE. Así es que muchísimas gracias y adelante, mi querido Guillermo. Bueno, muchas gracias, directora, por sus palabras de inicio. Yo antes de pasar a mi presentación, me gustaría comentarles muy brevemente de qué se trata este seminario, que como su nombre lo indica, es un seminario que tiene la intención de
ofrecer una formación o actualización dependiendo el grado de, digamos, la situación en la que se encuentre cada uno y cada una de las colegas de las 27 universidades con las que el SENADE tiene convenios. Entonces, bueno, me parece que es un curso, es un tipo de seminario, digamos, que tiene la singularidad justamente de estar dirigido a académicos y académicas de las universidades, de las 27 universidades, y creo que esa es su nota distintiva, ¿no? Porque los seminarios que hemos desarrollado aquí en el SENADE desde el año pasado tenían un público abierto en el sentido de que se dirigía a personal de la CNDH, académicos del SENADE, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, y este es un seminario que tiene un público muy acotado, definido, que son los colegas y colegas de las universidades. Para todo aquel o toda aquella que quiera formarse o actualizarse, como decía, dependiendo de su, digamos, de la situación en la que se encuentre, en la relación entre pensamiento crítico y derechos humanos. Me gustaría leerles algunas preguntas disparadoras del seminario, algunas de las cuestiones que se van a tratar en este seminario, que tiene 5 sesiones. Ya les voy a contar de qué se trata muy brevemente cada sesión. Algunas preguntas. ¿En qué consiste un pensamiento crítico de los derechos humanos? ¿Qué teorizaciones críticas de los derechos humanos se han producido en América Latina? Si los derechos humanos han tenido un talante crítico a lo largo de su historia, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. ¿Por qué la teorización institucional en México se empecina en borrar, no toda, por supuesto, pero sí mucha, teorización institucional en México se empecina en borrar esta historia crítica de las luchas de los derechos humanos en América Latina, y muchas veces despolitizar a esta herramienta? ¿Cuál es la utilidad social del pensamiento crítico de los derechos humanos? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos hacer un uso social del derecho? ¿Qué relación tiene el derecho con la sociedad y la sociedad con el derecho? ¿Cómo podemos poner en práctica una cultura de paz y de derechos humanos desde un enfoque crítico? ¿Cuál es la crítica contemporánea a los estados de excepción y qué relación tienen con los derechos humanos? ¿Qué utilidad tiene el enfoque crítico de la necropolítica para pensar los derechos humanos? ¿Cuál es la crítica a las formas de gobierno neoliberales? ¿Cuáles son los debates y los aportes más actuales en el campo de la perspectiva de género? Bueno, esas son algunas de las preguntas que vamos a tratar en este seminario, de tal manera que la sesión de hoy se llama Pensamiento Crítico de Derechos Humanos, que está a mi cargo. Luego tenemos las siguientes sesiones: 2 de mayo, Pensamiento Crítico de Derechos Humanos y América Latina, a cargo de Octavio López, que es otro investigador del SENADE. 5 de junio, Pensamiento Crítico, Perspectiva de Género y Derechos Humanos, a cargo de Graciela Muñoz. 7 de agosto, Estados de Excepción y Derechos Humanos, a cargo de Silvano Cantú, que está aquí con nosotros. Y 4 de septiembre, la última sesión, Neoliberalismo, Necropolítica y Derechos Humanos, a cargo de Marcela Landazábal. Básicamente son 5 sesiones, y en cada sesión interviene uno de un investigador del SENADE. Entonces la idea es que esto también es un espacio no solamente de formación y de actualización, sino también de discusión, debate, de ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, voy a empezar, sin más preámbulo. La presentación de hoy la escribí, digamos, para no perderme, etcétera, etcétera, pero de cualquier manera voy a leer lento para que no se pierda el hilo de la... Es como voy a leer de manera tal que parezca más una charla que una lectura, ¿no? Bueno, voy a empezar con esta pregunta. Voy a ir al corazón de la cuestión, que es lo siguiente. ¿Qué relación hay entre el pensamiento crítico y los derechos humanos? Eso es lo que quiero abordar en la primera parte de mi presentación. O podríamos plantear la pregunta de una manera un poquito más específica. ¿Qué relación hay entre el pensamiento crítico? Vamos a explicar luego qué es el pensamiento crítico, y las elaboraciones prácticas de los derechos humanos y la política de los derechos humanos. Es decir, ¿qué relación hay entre un modo de pensar específico, un modo de ordenar
la realidad a través de ciertas categorías, que le vamos a llamar pensamiento crítico, y que relacionaría con la política de los derechos humanos, ¿no? Con la política en el sentido amplio, voy a decir más adelante, no solamente con la política a nivel institucional estatal, sino con la política como expresión de elaboraciones prácticas en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? No solamente como política oficial, quiero decir, sino la política como el modo político de entender los derechos humanos que tienen organizaciones, colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Uso aquí el término política, les adelantaba, en el sentido amplio de la palabra, para incluir tanto las políticas públicas estatales de derechos humanos como el activismo de derechos humanos. Es decir, la pregunta es una pregunta muy amplia que tiene que ver con la relación entre política y pensamiento crítico, o política de derechos humanos y pensamiento crítico. Al inicio de año yo tuve unas jornadas donde conversamos con algunas áreas y también, digamos, hablé un poco de estos temas, y una persona que asistía a la sesión me dijo que le parecía difícil, si no imposible, trasladar el pensamiento crítico a las instituciones del Estado, ¿no? Como si el Estado estuviera per se imposibilitado de tener un pensamiento crítico, ¿no? Es un modo de verlo, ¿no? Eso es un modo de verlo. A ver, ese escepticismo creo que tiene dos orígenes. El primer origen sería un origen en la izquierda marxista, ¿no? El primer origen, podríamos decir, el Estado es el instrumento de la dominación de una clase sobre otra, por lo tanto no puede ser crítico. Pero me parece que esta persona no decía esto desde ese lado, sino que tenía un escepticismo radical respecto a las dinámicas de trabajo mismo de una institución estatal, ¿no? Como que el pensamiento crítico requeriría una serie de cosas que el trabajo con los derechos humanos en el Estado expulsaría o no podría asimilar. Lo que quiero presentar hoy es esta tesis. La voy a desarrollar en la segunda parte de mi exposición, pero la tesis es la siguiente. Los derechos humanos son críticos, son constitutivamente críticos. Y son constitutivamente críticos no a raíz de las luchas de los colectivos de derechos humanos en América Latina en los 60 y 70. No, vamos a ver, de ahí que yo sugerí para esta sesión el texto de Claude Lefort, que se llama Derechos Humanos y Política, donde Claude Lefort, este autor francés, crítico, contemporáneo, que murió hace unos años, él plantea que ya en un instrumento como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, ya hay elementos ahí de un pensamiento crítico, ¿no? Es decir, los derechos humanos, desde su formación inicial, han tendido a poner, digamos, han tendido a poner en cuestión las estructuras de desigualdad que impidan que los seres humanos gocen de ciertos derechos. Y la gran pregunta aquí es, yo tengo aquí dos preguntas para hacer. La primera es, ¿por qué sospechar o ser escéptico respecto de que una institución del Estado que se encarga de defender derechos humanos no estaría habilitada por ser institución estatal para asimilar, ejecutar y llevar a cabo un pensamiento crítico? Y por otro lado, ¿en qué momento perdimos la brújula, ¿no? Es decir, ¿en qué momento, si desde 1789 en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ya hay elementos del pensamiento que voy a exponer más adelante, ¿por qué, digamos, hay una versión neoliberal de los derechos humanos? ¿Por qué hay una despolitización de los derechos humanos en ciertas prácticas, ¿no? No en todas, por supuesto, pero, digamos, esa quizá es la pregunta. La pregunta no es si podemos ser críticos o no, sino que la pregunta que me parece a mí es ¿en qué momento se extravió ese camino? O ¿cuáles son las condiciones para que extraviemos el camino y los derechos humanos pasen a ser más una instancia del statu quo a una instancia de puesta en cuestión de todo aquello que limita el ejercicio de la libertad y de la igualdad, ¿no? Porque si hay un límite al ejercicio de la libertad y de la igualdad es porque hay una estructura de poder, por decirlo de alguna manera, que está imposibilitando que podamos ser libres. Entonces, bueno, de esas cuestiones vamos a charlar hoy en la tarde.
Y en la primera parte de mi presentación quiero mostrar que el pensamiento crítico es el horizonte intelectual más adecuado para enmarcar las prácticas políticas de los derechos humanos. Mi impresión es que ese es el horizonte más adecuado porque lo fue siempre. Esta es la tesis que yo quiero defender con ustedes. Y en realidad lo que tenemos son lecturas, apropiaciones despolitizadoras de los derechos humanos, pero si uno lee el documento de 1789, uno se va a dar cuenta que hay muchos elementos de puesta en cuestión del poder, que es natural, o más que natural, es constitutivo de la gramática de derechos humanos. Bueno, entonces la relación entre la actividad intelectual crítica y la política activista ha sido una relación siempre más o menos problemática. ¿Por qué? Porque por un lado muchos intelectuales críticos no se comprometen con la política activista por el miedo a ser cooptado por las instituciones de poder existentes. Es decir, que hay un problema entre la actividad intelectual crítica y la política activista, porque los intelectuales, que se llaman críticos, muchas veces no quieren intervenir en política por miedo de ser cooptados por las estructuras del poder. Y son críticos, pero se mantienen en cierta torre de marfil, ¿no? Son críticos, pero no toman posición, son críticos, pero digamos, siempre tienen el miedo de ser cooptado por la estructura del poder, ¿no? Y en realidad terminan, digamos, constituyéndose en intelectuales que no toman posición, ¿no? Por otro lado, los activistas suelen rechazar las herramientas y las nociones del pensamiento crítico. Por ejemplo, doy algunos conceptos del pensamiento crítico contemporáneo: sujeto de la falta, síntoma, estructura dislocada, diferencia, postcolonialismo, que son todos términos que podríamos decir que son del pensamiento crítico contemporáneo, y muchos activistas rechazan estas nociones por considerarlas poco prácticas, alejadas de los problemas reales y concretos. Entonces tenemos en primer lugar esta suerte de desencuentro. Intelectuales críticos que no toman posición por miedos a ser captados por el poder, como si el poder pasara por acá y el intelectual fuera por acá, ¿no? Y por otro lado, muchos activistas de izquierda que rechazan el pensamiento crítico por considerarlo inútil, abstracto, poco práctico. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirven esas lecturas? Etcétera, etcétera. Yo creo que hay un falso dilema ahí. Hay un falso dilema en términos de que el intelectual crítico que no toma posición y el activista que no quiere leer teoría crítica, o cuando digo teoría crítica estoy hablando de Freud, estoy hablando de ese arsenal de autores. Acá hay un falso dilema. Es un falso dilema que tiene mucho tiempo entre nosotros. Se trata, en definitiva, del falso dilema que opone la teoría a la praxis. Así de simple, ¿no? El teórico no se mete en cuestiones prácticas porque para eso están los activistas. El activista no lee teoría porque para eso están los filósofos. Y ese problema es viejo como la filosofía, ¿no? Es viejo, o sea, el filósofo aislado y el político práctico que siempre está urgido por la necesidad y no tiene tiempo de sentarse a leer un texto. Primero, tanto el pensamiento crítico como el activismo político de derechos humanos necesitan configurar colectivos humanos que sean capaces de mantener una cultura política de disputa respecto de las principales cuestiones y compromisos que una sociedad establece en torno a los derechos humanos. Primera cuestión para desbaratar este falso dilema entre intelectual crítico y activista político o trabajador del Estado de los derechos humanos. Los dos, tanto el intelectual crítico como el práctico, tienen que constituir colectivos humanos, y esos colectivos humanos tienen que mantener una cultura política de la disputa, del debate, de la conversación, tensa, a veces menos tensa, pero digamos, los intelectuales no pueden aislarse y los activistas constituyen colectivos de discusión como se dan en los ámbitos académicos. En ese sentido, no hay ninguna diferencia de naturaleza entre constituir colectivos humanos que actúan y colectivos humanos que investigan. Los dos tienen que ponerse a discutir. Los dos tienen que negociar sus posiciones. Entonces, los dos tienen que constituir colectivos que discutan acerca de estas cuestiones y compromisos
que una sociedad establece en torno a los derechos humanos. Es decir, un intelectual crítico y un activista, que después vamos a ver que en realidad el activista puede ser intelectual crítico y el intelectual crítico también puede constituirse en un activista, los dos tienen que ponerse a discutir sobre por ejemplo, cómo entender los derechos civiles y políticos en un mundo cada vez más violento, o la constitución de los espacios públicos en sociedades neoliberales cada vez más privatizadas, o el estatus de los derechos sociales y económicos en contextos de pérdida de los beneficios sociales que proveyó el estado de bienestar en el siglo XX, o las políticas de memoria intergeneracional, o el aborto y el matrimonio igualitario, la adopción fuera del matrimonio, la política transexual, el estatus de de las personas migrantes y de los refugiados en contextos de control represivo de la migración. Todas esas cuestiones las aborda tanto un intelectual crítico como un activista. Punto. Es decir, el intelectual crítico de izquierdas y el activista de derechos humanos tiene que pasar por un debate en torno a estas cuestiones, ¿no? O sea, no puede eludir constituir una, decía, comunidad de cultura de la disputa y de la discusión en torno a estas cuestiones. O sea, que no hay acá una división de temas. El intelectual crítico trata ciertos temas que el activista y el trabajador de la CNDH va a tratar otros temas. Los dos tienen que abordar el tema lacerante de la migración, el tema de la memoria, el tema de qué implica hoy ejercer derechos políticos en sociedades cada vez más, en democracias cada vez más imperfectas, democracias que no dan lugar al error, democracias gobernadas por la cultura de la cancelación, democracias cada vez más normativizadas, ¿no? Entonces, en ese sentido uno podría decir que no hay división de tareas ni de temas, ¿no? Todas estas cuestiones son como del campo práctico de los derechos humanos. Ahí hay un cruce. Ahora, que esta gente no debata entre sí, que el activista o el trabajador de derechos humanos vea al intelectual crítico como alguien alejado, o el intelectual crítico vea a los problemas prácticos como problemas menores, esos son prejuicios. Esos son prejuicios. Prejuicios de gente que no se ha sentado a discutir. Pero en realidad yo no me imagino una aproximación a los derechos humanos que no sea crítica, ¿no? Y al mismo tiempo no me imagino a alguien pensando en los derechos humanos en una torre de marfil, encerrado, sin tomar ninguna posición. Lo que quiero subrayar es que ambos campos, pensamiento crítico y derechos humanos, problematizan temas similares. No son ámbitos necesariamente inconexos, y quien plantea que lo son se debe a que desconoce el otro campo al cual solo impugna en lugar de conocerlo. Impugnación. No, esas cuestiones son de la academia. A mí no me vengas con poscolonialismo. ¿Para qué sirve eso? Tanto los intelectuales como los defensores de derechos humanos que trabajan en el Estado y los activistas de derechos humanos que trabajan en la sociedad civil pueden participar por igual en una comunidad en la que se ejerce la actividad crítica, porque la actividad crítica no es el privilegio de unos cuantos iluminados. La crítica es consustancial con la vida. Y digo que es consustancial con la vida porque la crítica forma parte de un ethos, de una forma de vida que muchas personas pueden compartir. La crítica, decía Michel Foucault en un texto que se llama ¿Qué es la ilustración?, es el análisis de los límites que nos constituyen. Esa es la crítica. Así definía Foucault la crítica, el análisis de los límites que nos constituyen. Es decir, la actitud crítica comienza cuando soy capaz de analizar los límites que me han constituido, históricos, sociales, de raza, de género, ¿no? Y esta operación la puede llevar a cabo cualquier sujeto, sea quien sea. Viendo cuáles son los límites que me constituyen, puedo luego buscar correr esos límites para no quedar apresado por esos límites. Entonces, la idea de que la crítica consiste en el análisis de los límites que me constituyen. Y una vez que advertí cuáles son esas limitaciones que yo tengo, que pueden ser de múltiple tipo, puedo correr esos límites. Si el género fue un límite constrictivo, puedo ampliar esos límites. Si la sociedad en la que nací fue un límite constrictivo a mi modo de pensar, a mi modo de relacionarme con el otro,
Esos límites los puedo correr en la medida en que conozco otras sociedades, en la medida en que viajo, en la medida en que, digamos, uno hace un trabajo de reflexión, ¿no? El pensador chileno Willy Thayer ha dicho que la crítica y la vida pertenecen al mismo bando. Así lo dice Willy Thayer. Me parece un modo muy lindo de decirlo. Que la crítica y la vida pertenecen al mismo bando, como si fueran compañeras, ¿no? Al mismo bando, es decir, el mismo, no dice el mismo grupo, dice el mismo bando, es como si fueran compinches, ¿no? Sigo con Willy Thayer, como si la potencia de la vida se abriera paso cada vez más, erosionando clausuras, de modo análogo al proceder de la crítica que se abre paso en medio de los caminos cerrados, áporos, o en el vértigo de los caminos abiertos, pantóporos, ¿no? Áporos es cerrado, pantóporos abierto. O sea, miren cómo lo expresa Willy Thayer. La vida en su pujanza, en su potencia, en su derribar diques, en su no estar constreñido por límites, avanza. Y dice Thayer, la crítica hace lo mismo. Rompe con las barreras limitativas, hace que crezcamos, que evolucionemos no en el sentido evolucionista lineal, pero sí que nos complejicemos, que tengamos, que podamos ver algo desde distintas perspectivas, etcétera, etcétera. Entonces, acá empieza a asomar la idea de que la crítica no tiene nada que ver con una tarea especializada, aburrida y academicista, sino que la crítica es vital o no es. Hay una vitalidad de la crítica en el sentido de que la crítica apunta a correr los límites que nos constituyen y así se ensancha la vida, ¿no? Hay una crítica que es vital en el sentido de que para vivir necesito ver de dónde vengo, cuál es mi genealogía. Mi genealogía azarosa y gris, decía Foucault. Tengo que descubrir el marco significante que le confiere los significados simbólicos a mis síntomas. Solo así puedo vivir, enfrentándome con mis imposibilidades, mis limitaciones y tramitándolas. Entonces, en este sentido, la crítica, hay una expresión que yo usé aquí, que no sé si la puse al final, adorando la vitalidad, decía un grupo de rock argentino de los años 80, ¿no? O sea, eso es la crítica. La crítica te permite moverte, te permite avanzar. En quienes observan un abismo entre el pensamiento crítico y el activismo político de los derechos humanos, apelan a una desactualizada e infértil oposición binaria entre la teoría y la praxis. Ni el activista ni el servidor público que atienden cuestiones prácticas de derechos humanos pueden prescindir de teorizar la realidad en la que se desenvuelven. Y si prescinden, están mal. Están mal en el sentido de que la práctica no puede nunca detener a la teoría crítica. No puede hacer que la teoría deje de operar. ¿Por qué? Porque la teoría te permite no solo comprender la realidad, que sería la función clásica de la teoría, y Marx cuestionó esta teoría, esta visión de la teoría como solo comprensión, cuando él dijo que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, de lo que se trata ahora es de transformarlo. La teoría crítica te permite interrogar la realidad, problematizarla, de tal manera que una política de derechos humanos que prescinde del pensamiento crítico corre el riesgo de volverse dogmática, corre el riesgo de dejar de hacerse preguntas, corre el riesgo de dejar de problematizar, corre el riesgo de dejar de correr los límites, corre el riesgo de volverse, ahí sí, burguesa, cómoda. Voy a analizar en un momento dos expresiones de esta comodidad, que es el juridicismo, por ejemplo. Para mí el juridicismo es una forma de acomodarse cómodamente, valga la redundancia, en una manera de enfocar los derechos humanos, no lo jurídico, el juridicismo, que vamos a ver que son cosas distintas. Entonces, un servidor público que trata cuestiones prácticas de derechos humanos y deja de interrogarse, porque la función de la teoría es esta, la función de la teoría es detener el mundo para interrogarlo. Esa es la función de la teoría. Detenerlo en el sentido metafórico, ¿no? O sea, es como, a ver, hay puro fluir de cosas acá, a ver, un segundito, paremos un segundito, pensemos.
¿No nos estamos moviendo muy neoliberales? ¿Les parece? ¿No te parece? Sí, bueno, y ahí se arma el debate lindo, ojalá, ¿no? Pero quiero decir que esa es la función de la teoría crítica, de tener un rato el fluir de la actividad e introducir otra actividad para ver nuestras genealogías, como dije hace un rato. Che, ¿de dónde venimos? A ver este concepto que estamos usando, recursos humanos, que siempre la directora ha insistido mucho también en este concepto, ¿no? Bueno, recursos humanos, ¿de dónde viene ese concepto, ¿no? ¿Cuál es su genealogía? No porque la gente que trabaja en recursos humanos sea necesariamente así, pero hay que ver de dónde vienen los conceptos, porque los conceptos tienen siempre una sedimentación, una carga de sentido, que no está el concepto por un lado y mis prácticas por el otro. Los conceptos también vienen incluso involuntariamente, a informar mis prácticas, a darle forma. Entonces, digo que podemos caer en el dogmatismo si eludimos el pensamiento crítico, porque renunciar al pensamiento crítico implicaría, siguiendo Judith Butler, poner ciertas políticas, medidas, decisiones y conclusiones prácticas que se toman en el campo práctico de derechos humanos, la cito ella, fuera de los límites de la interrogación. Este sería el momento en el cual la política, para seguir nuestro ejemplo, la política de derechos humanos, sacrifica su pretensión de ser crítica, insistiendo o cayendo en una autoparálisis, dice Judith Butler. Fíjense que lo que estoy diciendo está encadenado. Cité a Thaler diciendo que la crítica tiene una pujanza de la misma manera que la tiene la vida. Y ahora Butler dice que cuando renunciamos al pensamiento crítico en pos de la pura práctica, podemos caer en la autoparálisis, que es lo contrario a lo que en principio podríamos pensar, porque si yo estoy en la pura práctica y prescindo del pensamiento, avanzo, me muevo, en el sentido de que actúo, practico. Pero Butler dice que si prescindís de hacerte interrogaciones, vas a llegar a una parálisis. Y no solo a una parálisis, a una autoparálisis. Es decir, te vas a quedar paralizado. No vas a seguir avanzando. Vas a renunciar al impulso vital de la crítica, que es la pujanza, romper diques, avanzar, expandir los límites de lo posible, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento crítico de este modo te permite avanzar mejor en el terreno práctico en lugar de limitarte. Esta es la tesis que yo quiero defender. Que el pensamiento crítico, lejos de ser un escollo a la práctica, te permite mover y avanzar mejor en lugar de limitarte. Te abre perspectivas. Si dejas de cuestionar la realidad, no vas a avanzar realmente. Vas a caer en la autoparálisis de la que habla Butler, porque la crítica abre caminos, te permite ver más allá de lo dado, es como la vida, pujanza infinita. Acá está la frase. Adorar la vitalidad es objeto del pensamiento crítico. Bueno, Michel Foucault tiene un textito muy bueno que se los recomiendo, que se llama Polémica, Política y Problematizaciones. Es un texto corto de unas 5 páginas que están en las obras esenciales que reunió Paidós en 2010, y él dice lo siguiente respecto del pensamiento crítico. Fíjense cómo define Foucault el pensamiento crítico. Cito: no es lo que habita una conducta y le da sentido, es más bien lo que permite tomar distancia con relación a esta manera de hacer o de reaccionar, dársela como objeto de pensamiento e interrogarla sobre su sentido, sus condiciones y sus fines. El pensamiento es la libertad con respecto a lo que se hace, el movimiento mediante el cual nos desprendemos de ello, lo constituimos como objeto y lo reflejamos como problema. Fin de la cita. De nuevo, el pensamiento crítico no tiene nada que ver con quedarse sentado, cómodo, elucubrando mientras otros actúan. El pensamiento crítico te permite, al interrogar por las condiciones y los fines de las cosas, es la condición de la libertad. Si no ejerces el pensamiento crítico, no eres libre. Esto está ya en Kant, por supuesto, ¿no? O sea, esto no es que lo inventa Foucault, pero cuando Kant hablaba del uso público de la razón, pensaba en un tipo de razón que podía desprenderse de las tutelas.
y del obedecer. No porque obedecer esté mal, porque a veces tenemos que obedecer. Si un jefe nos da una orden, hay que cumplirla, por supuesto. Pero cuando está en juego algo común, cuando está en juego cuestiones como los derechos humanos, cuando están en juego cuestiones de la vida en común, ahí uno puede tomarse más libertades para ver las cosas de otro modo e interrogarse sobre su genealogía, su deriva, sus articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si aplicamos la reflexión de Foucault a nuestra reflexión sobre la relación entre pensamiento crítico y derechos humanos, podemos afirmar que el pensamiento crítico no es algo que impide o anula la acción política en el campo de los derechos humanos. No es un escollo para que dé soluciones prácticas, recomendaciones, planes de acción, etc. Es más bien lo que te provee el terreno para actuar libremente, sin estar encorsetado en discursos, marcos de referencia o ideologías que justifican desigualdades, arbitrariedades e injusticias. El pensamiento crítico te permite construir como problema la acción que llevas a cabo. El pensamiento crítico te permite construir como problema la acción que llevas a cabo, es decir, problematizarla. No es que nos vamos a pasar la vida problematizando, pero en algún momento uno dice, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿A quién queremos afectar? No, pero bueno, hay que sacarlo rápido, no importa. Bueno, sí, pero a ver, hay que dar una solución. Con mi recomendación, ¿no? Con la recomendación que yo hago, ¿a qué quiero impactar? ¿No? No solamente hago una recomendación porque hay un derecho violado. Quiero cambiar la realidad con esta recomendación que estoy haciendo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que acá hay un conjunto de preguntas que uno se hace que detienen por un momento la práctica, pero no para inmovilizarte, sino para coger un nuevo impulso y un mejor impulso, ¿no? Por eso digo que la crítica está relacionada con la vida, porque si no somos autómatas que respondemos a tareas, ¿no? Y el pensamiento crítico por eso está relacionado con la vida, porque te permite en un momento decir, un momento, a ver, vamos a actuar de otro modo, vamos a pensar de otra manera. El peligro que se cierne sobre una política de derechos humanos que renuncia al pensamiento crítico es que quienes propongan medidas, recomendaciones, soluciones, dejen de reflexionar en lo que hacen o no adviertan qué tipo de discurso están usando, ¿no? Porque los discursos nos atraviesan y nos constituyen, ¿no? Pero al mismo tiempo, el peligro de un pensamiento crítico que no se propone transformar la realidad para que mejoren las condiciones de libertad e igualdad en una sociedad. El peligro es que el pensamiento no tenga fin, que no deje de dar vueltas sobre sí mismo en una circularidad infinita. Y eso no. El no llegar a nunca nada, el dar vueltas y no llegar a nada, por supuesto que eso digamos, no es beneficioso para la sociedad, ¿no? La trampa consiste en presuponer que el pensamiento crítico precede a la práctica, como si su misión fuese guiar a la práctica desde lejos. Actuar prácticamente ya presupone actuar críticamente para cuestionar lo dado por sentado. Pensar críticamente siempre implica tener a la práctica como meta implícita o explícita para poder transformar la realidad. Porque el trabajo teórico crítico jamás se da en el vacío, tiene siempre como meta a la práctica para incidir en la sociedad. Ciertamente, entre los llamados investigadores de derechos humanos y quienes diseñan y ejecutan planes, programas y políticas de derechos humanos, puede no haber ninguna relación. Es cierto, puede no haber ninguna relación entre investigadores de derechos humanos y gente que está en la operatoria de derechos humanos. Pero el problema, parafraseando a Foucault, no es agrandar la brecha que pueda existir entre esos dos grupos, sino más bien saber si es posible construir un nosotros en el que estemos incluidos tanto aquellos que hacemos investigación como aquellos que hacen trabajo operativo, digamos. Dice Foucault, un nosotros a partir del trabajo hecho y que fuera de tal naturaleza que formara una comunidad de acción. Y me parece interesante pensar esta idea de la comunidad de acción. Una comunidad de acción en la que hay intelectuales y en la que hay servidores públicos. Pero fíjense que nosotros, el particular estatus que tenemos en esta comisión como investigadores, somos servidores públicos, ¿no?
Entonces aquí, digamos, tampoco es que uno está ajeno a, digamos, la necesidad de una traducción práctica de nuestras investigaciones. Se trata, en suma, de construir comunidades de acción en las que participen por igual intelectuales y activistas, o mejor dicho, intelectuales que de alguna manera hacen activismo y activistas que también son intelectuales. Se trata de crear espacios sociales en los que no sean solo los activistas los que actúen políticamente y solo los intelectuales los que piensen críticamente, sino que ambos por igual piensen críticamente y actúen políticamente. Entonces, este es el gran desafío. El gran desafío es, digamos, superar estas divisiones del trabajo en la que el intelectual piensa críticamente y el activista actúa políticamente. No, el intelectual puede pensar críticamente y actuar políticamente. El activista o el servidor público puede actuar políticamente y puede también pensar críticamente. No hay ninguna diferencia de naturaleza entre sus sujetos, en tanto que los dos están en la vida y la vida es, digamos, romper los límites y configurar otros, no es simplemente romper, ¿no? Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Bien, bueno, un poquito más, voy a avanzar un poquito más y para así tenemos un momento de charla o de... Terminada esta primera parte de mi intervención, quiero proponerles ahora la siguiente idea, que es la idea que anticipé en un comienzo. Los derechos humanos tienen un carácter crítico que está asociado con su connotación política originaria. O sea, originaria en el sentido no porque esté buscando un origen que nadie más detectó, sino porque, digamos, la política de los derechos humanos, en el momento mismo en que nace, en 1789, viene a poner patas arriba a la sociedad del antiguo régimen, ¿no? Y si la sociedad de derechos humanos pudo poner patas arriba una sociedad, ¿por qué ahora se va a constituir en una instancia legitimadora del statu quo? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta aquí no es que los derechos humanos nacieron conservadores y alguien hizo un uso crítico, no, fueron desde su origen instancias críticas de lucha contra la encarnación del poder en una única y exclusiva figura como el rey, por ejemplo. Bueno, si hablamos de una concepción crítica y política de los derechos humanos es porque podemos distinguirla de una concepción acrítica y apolítica. Hay una concepción acrítica y apolítica de los derechos humanos, que desde mi punto de vista está equivocada. Está equivocada. Está equivocada porque, digamos, ha extraviado sus pasos respecto de esa potencia originaria que tuvieron los derechos humanos. Esa concepción apolítica y acrítica de los derechos humanos existe y yo voy a ubicar dos expresiones fundamentales. La primera la podríamos llamar la articulación entre derechos humanos y misiones civilizatorias, o derechos humanos como ideología de sociedades capitalistas avanzadas, donde los derechos humanos realizan la misión civilizatoria de esas sociedades y se trata de exportarlos, así sea por la fuerza, a sociedades atrasadas, violentas y irracionales, ¿no? Esto produce una instrumentalización de los derechos humanos, en el sentido de que los derechos se convierten en instrumentos de élites propias de sociedades que se autoperciben moral y racionalmente superiores a otras. Muy simple, o sea, acá no hace falta decir mucho más, ¿no? Es decir, la política exterior de Estados Unidos, que históricamente ha usado, digamos, los derechos humanos como instrumento de colonización, ¿no? Entonces, ahí, digamos, los derechos humanos como, vamos a exportar los derechos humanos como se exportan mercancías. Y los derechos humanos, en lugar de ser una concepción del mundo que permite la crítica, los derechos humanos se convierten en algo que se exporta como si se exporta una mercadería. Y en realidad, más que exportar, se por la fuerza, ¿no? Invasiones, todo lo que conocemos de la historia del siglo XX, ¿no? Yo me acuerdo, hay una entrevista que le hacen antes de morir a Eva de Bonafini, que fue una madre de Plaza de Mayo. Perdón, yo siempre hablo de las madres de Plaza de Mayo porque son
las grandes intelectuales críticas y activistas políticas de la sociedad argentina, y a ella le preguntan cómo empezó su lucha, y ella hace me parece una serie de chiste interesante. Dice, nosotros usábamos derechos humanos porque era el discurso legitimador. Eso venía de Jimmy Carter, ¿no? Que comparado con los que vinieron después, Jimmy Carter es, bueno. Pero ella decía que usaba los derechos humanos, en realidad, digamos, sabíamos que era un discurso gringo, pero nos servía muchísimo a nosotros para plantear discusiones en contra de la, digamos, dictadura militar, que era antiderechos humanos, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, los derechos humanos pueden tener usos distintos, ¿no? Pero en el caso de esta madre de Plaza de Mayo, ella decía, les dimos un uso político a los derechos humanos. Hicimos de derechos humanos una bandera política, ¿no? Si los derechos humanos han sido usados para colonizar países, no es nuestro problema, o sea, no es problema nuestro. Nosotros los usamos en un sentido democrático y crítico. La segunda expresión apolítica y acrítica de los derechos humanos es lo que vamos a llamar el juridicismo, que se apoya en una filosofía de raigambre naturalista y positivista. El problema con el juridicismo, no con lo jurídico, sino con el juridicismo de los derechos humanos, es que ha producido una ultra especialización del campo de derechos humanos, alejándolos de la vida social, de la vida real y concreta. El juridicismo fetichiza la ley e impide que ésta logre representar e interpretar la vida de las personas. La ley no solo tiene que ser abordada desde el aspecto normativo. Como ya lo ha subrayado Rita Segato, la ley tiene también una potencia discursiva y política, y ella puede modelar las sensibilidades sociales. O sea que la ley no es solamente un asunto de abogados, y la ley no solamente tiene una potencia y una eficacia normativa. También las leyes pueden tener potencialidades sociales. El problema es cuando la ley pasa a ser el reducto o el documento de especialistas, ¿no? Y la ley no se transforma en esto que ella llama, en algo que puede modelar sensibilidades sociales, ¿no? Cito a Rita Segato. El derecho, y en especial los derechos humanos, se encuentran indisociablemente vinculados a la historia del progresivo desarrollo de la sensibilidad ética de los pueblos, y sin esa correlación, su eficacia en el sentido de su utilidad, se encuentra severamente comprometida. O sea que, si el derecho se desvincula de la sensibilidad ética de los pueblos, no sirve para nada. O sea, dice Segato, su eficacia va a estar seriamente comprometida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, la ley de aborto en Argentina caló hondísimo en las sensibilidades políticas y éticas de las mujeres y sobre todo de las jóvenes, de chicas de 15, 16, 17, 18 años, ¿no? O sea, transformar a la ley en una bandera de lucha, ¿no? Eso es muy importante, es decir, que el derecho no se desvincule de la vida. Y Segato tiene una discusión muy interesante sobre el término feminicidio, porque el texto que estoy citando es de 2011, y Segato, hoy el término tiene una inscripción más clara en los códigos penales de nuestros países. En 2011 todavía no tanto, pero ella discute a juristas que dicen que el feminicidio es un concepto sociológico que no tiene rigor y precisión jurídica. Y les digo así, Segato cita el argumento de una jurista chilena del Alto Comisionado, donde dice que el feminicidio nunca va a poder ser, bueno, fíjense, nunca digas nunca, ¿no? Nunca va a poder ser codificado porque es un término muy impreciso sociológicamente, y ella dice así: válgame, si el derecho no sirve para regular nuestra vida social, ¿de qué sirve? ¿No? Si el derecho no sirve, si el derecho no está atento a las transformaciones sociales, a los nuevos términos, a los nuevos conceptos que vamos creando, ¿no? Pues ¿de qué sirve el derecho? ¿No?
El juridicismo ha convertido los derechos humanos en un subsistema social asequible únicamente a los técnicos del ámbito jurídico. La especialización juridicista no logra advertir que los derechos humanos son prácticas sociales que emanan de voluntades colectivas. Por supuesto, hay cuestiones técnicas, hay cuestiones que requieren un estudio. No estoy acá diciendo, digamos, o sea, no estoy menospreciando eso. El problema es que es dos cosas. Primero, presuponer que eso es solo reducto de un tipo de profesión, el abogado, o de un tipo de abordaje, el jurídico. Y segundo, es menospreciar que la gente no pueda entender de cuestiones técnicas jurídicas. Digo, o sea, uno no se transforma en un especialista, pero puede, digamos, tranquilamente tener algunas nociones técnicas y siempre apoyarse de algún tipo de asesoría, pero la autoespecialización es una trampa, o sea, están vendiendo espejos, me parece a mí, ¿no? Los derechos humanos no pueden ser reducidos a derechos positivizados, porque como decía Alan Arias, que fue un investigador de esta casa, los derechos humanos, antes de ser derechos positivizados, son prácticas sociales, decía Alan Arias. Y entonces, en ese sentido, los derechos humanos son prácticas sociales, no solo derechos. Bueno, entonces, el problema del juridicismo es que no logra ver que el campo de los derechos humanos es un campo multidisciplinario que incluye aspectos no solo legales, sino también políticos, sociales, económicos y éticos. Bueno, Alan Arias dice, la mirada juridicista aborda el fenómeno multidimensional de los derechos humanos con base, lo cito a Arias, criterios unilateralmente jurídicos, positividad, legalidad y formalismo, o bien jurisprudencia, leyes y normas sociales. Fin de la cita de Arias. Bueno, voy a avanzar un poquito más. Por supuesto, la crítica al juridicismo no debe entenderse como una impugnación a la dimensión jurídica de los derechos humanos o al derecho en cuanto tal. Es una crítica que quiere subrayar que el juridicismo tuerce las cosas cuando concibe que el sujeto de los derechos humanos es el técnico especializado en derecho, cuando en realidad el sujeto de los derechos humanos es y siempre ha sido el pueblo. Así de simple. Lo mismo puede decirse de los especialistas de las organizaciones de la sociedad civil. Muchos de ellos y de ellas se creen la encarnación impoluta de la defensa y promoción de los derechos humanos, cuando en realidad las sociedades han progresado en términos de un mejoramiento de las condiciones de libertad e igualdad a través de luchas populares, no de si hay más o menos ONGs de derechos humanos, ¿no? Perfecto que existan, uno dice que no, pero en realidad, digamos, las sociedades han avanzado a través de luchas populares en las que muchas organizaciones de la sociedad civil a veces tienen participación y muchas de ellas no. Bueno. Creo que voy a avanzar un poquito al texto de Lefort, a una interpretación del texto de Lefort, que es el texto que elegí, donde él dice... Él hace una lectura de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, a ver, les digo rápidamente porque ya me estoy comiendo el tiempo. A ver, el ser humano de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues claro, porque, a ver, ¿qué se puede decir inmediatamente de este hombre de 1789? Que era burgués, propietario, varón, ¿no? Blanco, además. Y entonces Lefort hace ahí una lectura de esto y dice que es verdad, o sea, no vamos a negar eso es como negar lo obvio, ¿no? Pero él dice que ese hombre o ese ser humano, vamos a llamarle ser humano, para que no caigamos en cuestiones de género, él dice que es el primer hombre, cito, un ser humano que es indeterminable, le dice él. Dice, porque el fundamento de esos derechos de ese hombre indeterminable es interior a la humanidad y escapa a todo poder que pretendiera determinarlo. A ver, voy de nuevo. ¿Por qué es un ser humano indeterminable? Dice Lefort. Porque ese ser humano que se da sus derechos
es el primer ser humano que no está determinado por Dios, y no está determinado por la religión, y no está determinado por la tradición, sino que es un ser humano que encuentra el fundamento de los derechos humanos, no en la naturaleza, no en la religión, sino en la humanidad misma. Es la misma humanidad la que se da sus derechos y no hay fundamento externo a esa humanidad. Cito a Lefort: nadie puede en adelante, a partir de 1789, ocupar el lugar central de la sociedad. Hay derecho a partir del momento en que el hombre declara ese derecho, ¿no? Esta es la tesis. Hay derecho a partir del que el ser humano dice que hay derechos, no a partir del momento en que Dios dice que hay derechos, o la naturaleza, o etcétera, etcétera. Entonces la idea de que no hay un centro, de que la sociedad pierde su condición de pirámide jerárquica, porque decapitaron al rey, de que no hay un lugar central, dice Lefort, esa sociedad que se configura a partir de 1789 en Occidente, le corta la cabeza al rey, desbarata a la religión y a la tradición como instancias de legitimación del poder, y en el centro, que es un centro móvil, queda el ser humano. Un ser humano indeterminable. ¿Indeterminable en qué sentido? En que puede ser hombre, varón, mujer, blanco, bla, 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 europeo, pero también puede ser mujer, negra, trabajadora doméstica. Ese ser humano también tiene derechos, ¿no? Entonces, ese ser humano indeterminable en el sentido de que no está determinado a priori, no es que indeterminable porque está siempre determinándose, no indeterminable porque queda vago, indeterminable porque nunca termina de determinarse de manera definitiva. Siempre el límite va a poder ser corrido. Siempre el límite va a poder ser corrido. Y la historia de los derechos humanos es la historia del corrimiento de esos límites. Alguien dijo en los años 60 en Estados Unidos, una mujer negra dijo: yo me siento en este colectivo, en este camión. Me siento porque me siento, punto. Ya. Se corrió el límite, ¿no? Entonces, esa es la idea. La idea es que los derechos humanos son constitutivamente políticos y críticos porque desde 1789 lo que está, digamos, ese sujeto de derechos humanos es un ser humano que no tiene una determinación única. Es un ser humano en constante construcción. Les voy a poner un ejemplo de por qué estos derechos humanos son políticos y críticos por naturaleza, y acá termino para que conversemos un ratito. Lefort analiza, por ejemplo, el derecho a la información, o el derecho de opinión, más que de información. Y el derecho a la opinión no es el derecho a defender mi posición, como si fuera mi propiedad indestructible, sino que Lefort lo interpreta de la siguiente manera: es el derecho de relacionarse con los otros por la palabra, por la escritura, por el pensamiento. O sea, el derecho a la opinión fue ya desde la Declaración de los Derechos Humanos de 1789, no el derecho a mi opinión, porque mi opinión es sagrada como persona inviolable, sino que la libertad de opinión es la libertad de entrar en contacto con el otro por medio de la palabra, por medio de la escritura y por medio del pensamiento. O sea, los derechos humanos son relacionales, sociales y transpersonalistas desde su inicio. Nosotros siempre decimos, el fundamento de los derechos humanos es la persona. Sí, perfecto, la persona en su dignidad. Pero en realidad deberíamos decir que el fundamento de los derechos humanos, más que la persona, es los vínculos, o sea, la posibilidad de establecer vínculos entre las personas. Si no, ¿de qué nos sirven los derechos humanos? ¿De qué me sirve el derecho a mi opinión? Como si la defendiera como si fuera una propiedad. Si lo interesante del derecho de opinión es opinar y que podamos conversar. Y que de la conversación cambiemos, corramos nuestros límites, ¿no? El derecho a la seguridad, otro derecho que analiza Lefort.
¿Qué suele decir la crítica marxista al derecho de seguridad? Es el derecho del individuo burgués propietario. Y Lefort dice, no, eso es una mala lectura, porque el derecho a la seguridad no es el derecho a la propiedad burguesa, es el derecho a no ser avasallado por una autoridad autoritaria o por un autoritarismo. Esa es la seguridad. Yo estoy seguro, no cuando puedo, digamos, estoy seguro que nadie me va a robar esto, que también forma parte del derecho a la seguridad. La seguridad tiene que ver con el hecho de que nadie arbitrariamente me quite la vida, me imponga un procedimiento arbitrario, no siga el debido proceso, no me pueda defender, no pueda dar mi opinión, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad, el derecho a la seguridad, es el derecho a oponerse a alguien arbitrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta el derecho a la seguridad es crítico, diría yo, si lo desplazamos en un sentido democrático, o si lo entendemos en un sentido democrático. Y termino con esto. Con el surgimiento de los derechos humanos se instituyó, cito, un modo muy nuevo de acceso al espacio público, dice Lefort, en el que toda acción humana, en ese espacio público, más allá de la forma en que la sociedad está constituida, liga necesariamente al sujeto con otros sujetos. Es decir, que la sociedad de los derechos humanos instituyó un tipo de sociabilidad humana en el cual es fundamental mi relación con el otro, mi ligación con el otro en el espacio público, ya sea para opinar juntos, ya sea para emprender una acción en conjunto, ya sea para recordar el pasado trunco y violentado, siempre está la ligazón, el lazo. Los derechos humanos permiten establecer lazos. Por eso la violencia, por eso la violación de los derechos humanos destruye las sociedades, porque lo que destruye es la posibilidad de estar juntos y de actuar juntos y de opinar juntos y de emprender cosas juntos y de defender cosas juntos. Bueno, yo dejaría aquí para que podamos conversar. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tienen ustedes la palabra. Sus preguntas, sus interrogantes son bienvenidas en este tocar al otro, a la otra, en el sentido más amplio de la libertad de opinión y de esto que nos acaba de traer Guille acerca de la diferencia entre el juridicismo, lo jurídico, que cruza por otro lado de la crítica, ¿no? Esto que él llama la ultraespecialización, que deja de lado la vida cotidiana, ¿no? O sea, esta instrumentalización del derecho que lo utiliza más como un reacomodo, no de lo político, sino de lo que hace un individuo, entendido esto como efectivamente el interés únicamente personal y no el interés colectivo. También nos trae estas misiones civilizatorias que ha utilizado principalmente, pues que han utilizado principalmente los grandes imperios, sobre pretexto de la defensa de los derechos humanos para encubrir intereses muy particulares, y eso no dista mucho de la realidad de nuestro país, de quienes han utilizado el derecho y los derechos humanos como un botín político, social, incluso cultural y económico. Así es que ahí hay una de las improntas que él nos pone a través de lo que estamos tratando de problematizar, que es mucho más amplio la lectura de los derechos humanos. Y esto que me parece muy interesante de lo que planteas acerca de cómo desde el inicio ya de los derechos humanos hay una posición crítica, no necesariamente por los que estuvieron encabezando todo el movimiento, sino por quienes lo estuvieron viviendo, como Olympe de Gouges, ¿no?, que tiene una posición crítica frente a la propia
revolución y por esto es guillotinada. Entonces, me parece que ahí están las expresiones críticas que podemos recuperar, que quedaron fuera de ese pacto social de unos cuantos y que ahora le podemos dar otra connotación. Me parece esto que polemizar la parte política de los derechos humanos es poner al centro también a las víctimas, puesto que los derechos humanos tienen una clara connotación de defensa y también de un impulso, impulso vital de esta posibilidad de tener una buena vida, ¿no? Lo que en otros países han llamado el buen vivir. Entonces, cómo también estos discursos se han apropiado, digamos, de los derechos humanos para promover no las causas comunes, ¿no? Hace mucho, comentábamos hace mucho sobre esto de la comunidad y los comunes, las comunes, ¿no? Cómo se va alejando esta posibilidad del impulso vital por un impulso que cruza más bien por los intereses, volvemos otra vez, de las sociedades de consumo, instrumentalistas y colonizadoras. Entonces, me parece que esto que también apuntala, porque no podría ser de otra manera, el pensamiento crítico que toca la subjetividad y las intersubjetividades, ¿no? O sea, no solamente es lo que me está ocurriendo a mí dentro de mi propia genealogía de existencia, sino eso cómo se ha unido con la opresión y la desigualdad de muchos y muchas, pero me refiero a muchos grupos, ¿no? Y de cómo voy dejando de lado mis propias decisiones en aras igual de un propio sometimiento a las decisiones de otros, que eso se revisa y tiene su reflejo más fuerte, no solo en la vida cotidiana, sino en la vida nacional y viceversa. Entonces me parece que esta crítica consustancial a nuestra vida y a la vida en la que vivimos y en la que queremos vivir, tiene que ver precisamente con lo que has anotado sobre la crítica, sobre esta posibilidad de ida y vuelta, de mirar la propia vida y de mirar la vida de los otros, pero de mirar la vida colectiva y viceversa, cómo esto está impactando en mi propia vida y cómo voy construyendo estas posibilidades de relación intersubjetiva. Entonces, sí creo que hay mucho por seguir preguntándonos, porque no es menor el que alguien se ponga a escribir o a revisar una queja, ¿no? Por ejemplo, poniéndolo en nuestro ámbito cotidiano, a revisar una queja y a utilizar los mismos discursos, porque ahí ya hay una inmovilidad, ahí ya hay una parálisis, ya no hay posibilidad de creatividad, por lo tanto no hay crítica. La crítica necesita creatividad. Entonces se queda paralizado cuando ya es un corta y pega o cuando ya repetimos el discurso que ya conocemos, pero no indagamos otro tipo de alternativas, porque también cada queja tiene su propia naturaleza, ¿no? Entonces me parece que pues yo también ahí dejaría como esta recuperación de algunos apuntes que ha venido no solamente en esta sesión que ha sido muy rica, sino de esta disputa que hemos tenido con otras posiciones, ¿no? Y que sigue esta posibilidad de empezar, y parece que ya también otros y otras han empezado también ya a llamarles la atención la crítica de los, la lectura crítica de los derechos humanos, ¿no? Guille, de verdad, como siempre, un bocado, como todos cuando te escuchamos, una rica degustación de lo que podemos disfrutar en el conocimiento, que no necesariamente es complejo, o más bien dicho,
no es necesario transmitirlo de manera rebuscada o complejizada, sino de interrogarnos mutuamente qué es lo que sigue, qué es lo que viene y cómo lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, te lo agradezco mucho, Guille. Y pues les dejamos la palabra. ¿Qué preguntas hay? Pues los has dejado sin palabras, ¿eh? A ver, Graciela, si eres tan amable. Hola, gracias, Guillermo, directora. Yo creo que hay una tendencia que es invisibilizada, que es a veces, digamos que no es con una intención muy consciente. Sin embargo, muchas personas que trabajan mucho tiempo y en estas dinámicas urgentes de la política pública, llega un momento en que no paran, y no parar los lleva a no tener una visión crítica y solo ver, y pueden ser muy jóvenes y llevar no tantos años, pero sí llega un momento en el que cuando interactúas con estos funcionarias que hablan desde su perspectiva, desde su mirada de así es como lo hemos hecho, así es como se hace, y llegan a estas lógicas de repetición, yo siento que eso puede llevar, no cuestionarse sobre cómo lo hago y por qué lo hago así y cómo lo puedo hacer distinto, puede llevar a una ruptura de los vínculos con la realidad, o sea, con las verdaderas personas y con el verdadero objetivo por el cual estás trabajando. Y muchas veces siento que eso es una reproducción de la violencia. Es muy fuerte pensar que alguien que está contribuyendo a ofrecer un servicio de salud, de ofrecer un servicio jurídico, no sé, cualquier tipo de servicio público, pudiera caer en una reproducción de la violencia, pero creo que sí lo hacen. Y lo difícil es que la rebuscada y excesiva necesidad de reportar y de informar y de llenar formatos y de llenar sistemas y de todo esto, lleva a que ni siquiera se justifique el hecho de yo tengo que hacer eso y no tengo tiempo de parar. Estábamos a principios de marzo que escuché varias conferencias sobre el Día de la Mujer, y había varias personas que trabajan en organizaciones o en instituciones de política pública de mujeres, y decían, qué bueno que ustedes nos invitan a platicar, porque nosotros no tenemos tiempo de pensar. Nosotros no tenemos tiempo de pensar críticamente. Y creo que es necesario y debería de formularse espacios para de verdad parar y de verdad cuestionarse, porque si no, y no sé si estás de acuerdo, pues es una reproducción de la violencia, y es una violencia invisibilizada, porque es con una bandera de es mi trabajo y lo hago de buena fe y yo no estoy violentando a nadie. ¿Qué opinas al respecto? Gracias. Adelante, por favor. Porque antes que se me vaya la idea y damos sí. pero muy rápidamente. O sea, yo creo que acá el problema no es si paro o no paro. O sea, a ver, parar quiere decir introducir un espacio de la demora que requiere el pensamiento, etcétera, etcétera. Pero el problema no es estar acelerado. Porque las madres de Plaza de Mayo han vivido aceleradas toda la vida. Toda la vida, y además así hemos vivido. Así, exactamente. Entonces el problema no es estar acelerado, el problema es un acelere mecánico, sin deseo. Ese es me parece a mí el problema. O sea, acelerados estamos. El problema es cuando, digamos, ese acelere no viene dado por una pasión o una. Porque, a ver, cuando hablamos cuando Foucault llamaba discursos de verdad estas cosas, Foucault ha sido muy mal leído ahí. Cuando se dice Foucault era un relativista, no creía en la verdad. No, a Foucault le importaba muchísimo la verdad. La verdad nuestra relación con la verdad, no con la verdad con mayúsculas, sino con
una relación con la verdad en el sentido de qué se pone en juego cuando hacemos las cosas. O sea, ¿qué se pone en juego? O sea, ¿realmente estamos siendo verdaderos con nuestra causa, con nuestra... O como dijo aquí hace un rato la directora, o es un juego de intereses y de posición. O sea, los juegos de intereses, de acomodes, de posicionamientos, tienen que ver con una falta de cultivo con la verdad. Porque la verdad se construye, se cultiva, se riega como una plantita. La verdad, es tu verdad, digamos. O la verdad que construyes colectivamente. Por eso no me parece menor ni secundario que, digamos, nos preguntemos cuál es nuestro discurso de verdad, cuáles son las verdades que defendemos, cuáles son, digamos, los posicionamientos que tenemos, porque, y para todo eso hace falta conflicto, pero no un conflicto como una discordia que nos peleamos y no nos hablamos, no, el conflicto en el sentido de el rebelarse. Problematizar. Y problematizar, rebelarte, porque el conflicto te permite, esto lo digo siempre, Ernesto Laclau habla de la función revelatoria de los antagonismos. ¿Qué quiere decir? Porque las cosas se revelan cuando te preguntan, cuando te cuestionan, cuando te piden, a ver, ¿vos qué opinas? No, bueno. Entonces esa es la cuestión. La cuestión es, por un lado, el problema es, como dices, más que el acelere, más que el estar apurado, es la reproducción mecánica. O sea, todos estos términos que estamos usando, mecánico, también están en el texto de Kant, que es la ilustración, cuando él dice, cuando uno obedece como parte de una máquina, o sea, de una maquinaria. Y él dice, ojo, ahí, o sea, hay momentos en los que hay que obedecer, por supuesto. Es decir, obedecer en el sentido de que hay alguien que fija una tarea, fija un plan y hay que... Pero cuando está en juego lo común, bueno, uno puede ahí discutir, debatir, dar puntos de vista, etcétera, etcétera, digamos. O sea, que esto es tan viejo, por eso insisto en lo viejo de esto. Insisto en lo viejo porque me parece que retóricamente nos conviene más decir que es viejo a que lo inventamos hace 30 años con el posmodernismo, ¿no? Esto está ya desde Kant, la idea de que hay o soy la pieza de una máquina, o soy disciplinado, o otro habla por mí, o soy hablado por otro, o hablo yo, ¿no? Entonces, y sí, digamos, o sea, el tema de los derechos humanos es en particular un campo práctico muy complejo, más un campo muy complejo en México, porque es un campo con mucha violencia, con mucho desgaste anímico y subjetivo por estas cuestiones, pero bueno, en definitiva siempre ha sido más o menos así, en el sentido de que, digamos, uno tiene que pensar en qué medida construye un discurso de verdad, defiende esa verdad, una verdad que es falible y todo esto, pero me parece es fundamental que te preguntes eso. O sea, hay gente de verdad que pasa toda su vida en el campo del activismo político y nunca se preguntó si lo que defiende es realmente verdadero, si lo que defiende es realmente verdad, y si es una verdad construida con otros, o si llegan a la gente, o si esa verdad que construyen interpela. Entonces, bueno, y la otra cuestión es el tema digamos, lo que decías, ¿no? La reproducción mecánica y violenta. Ahí, digamos, el gran peligro también o sea, uno deja de pensar cuando se vuelve muy literal. Cuando dejas de moverte en lo simbólico. O sea, cuando deja de haber símbolos, metáforas, símbolos. O sea, ¿por qué? Porque todo eso enriquece las perspectivas y el lenguaje, ¿no? Entonces, la excesiva literalidad, el positivismo a la letra, en el ámbito de los derechos humanos puede ser muy útil para atender ciertas cuestiones, pero también hay que poblar el discurso y las prácticas de los derechos humanos de símbolos, metáforas, ideas, frases. Porque si no, el cambio cultural no viene. Si no, va a ser un cambio jurídico. O sea, México tiene de 2011 un cambio jurídico. ¿Por qué estamos luchando o por qué estamos jalando cuando hablamos de cultura, de paz y de derechos humanos? Por un cambio cultural. Un cambio cultural, es decir, un cambio cultural de tal modo que exista una serie de símbolos, representaciones, ideas que nos den una mayor riqueza para pensar nuestra relación con los derechos. Necesitamos que esto pase por la música, necesitamos que esto pase por las producciones culturales.
¿no? Y que no sean simplemente producciones culturales que están en un programa de Estado, ¿no? Necesitamos que tengan realmente una pujanza interpretativa, porque si el cambio no es cultura, porque cuando hablamos de cultura de paz, no es simplemente lo que expuse el viernes, que es, bueno, sepamos de mediación. Sí, todas esas técnicas de entendimiento civil son muy importantes, pero cuando hablamos de cultura de paz hablamos de un cambio político y cultural profundo, ¿no? En el año 1985, en el Teatro Gran Rex de Argentina, actuó Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos de la Nada terminaron su recital con la frase: más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Eso lo dijeron en el 85. Lo estaban diciendo, o sea, tuvimos la dictadura, violencia, desaparecidos. Decir en el 85, cuando se abre otro tiempo, otro espacio, otra manera de relacionamiento en el espacio público, en los vínculos, en el intercambio, en el juntarse, decir, más allá de toda pena, siento que la vida es buena, es apostar a un cambio cultural. Es aferrarse a la vida sabiendo que todo ha sido un desastre. Entonces, la cuestión acá es cómo construimos en México una cultura de paz pujante, pero que sea culturalmente dinámica, culturalmente, simbólicamente interesante, porque si no, el cambio me parece que no va a venir, ¿no? Sí, yo agregaría que hay una parte que cuesta mucho construir, que es el deseo propio. Y un deseo propio implica comprometerse con el propio deseo. Y entonces retomar los trabajos que tenemos que hacer, sabiendo que hay algo que para cumplir nuestro deseo habrá que ceder menos nuestro deseo. Entonces, me parece que todas estas partes de que no pueden parar, es que no hay un deseo de parar. O sea, es lo que decías, que ahorita se me fue el autor que mencionaste, de que es más fácil lo juridicista, porque implica que ya te sabes la norma, ya la mecanizaste. Que para hablar de mecanización está, que comentaba con Silvano, está un texto también muy bello, que es la dialéctica de la ilustración. Y ahí, si quieren, ahí desgranan qué es lo mecánico, qué es lo instrumental. Es de los primeros documentos que empiezan a analizar la revolución, el positivismo, etcétera, a partir de la lectura crítica, ¿no? Entonces, eso de mecanizar y de decir no hacemos un alto es también una negación de la propia capacidad que se tiene para retomar el trabajo desde otro lugar. Entonces es más sencillo, como ha sucedido en esta cultura que queremos transformar, echarle la culpa a los otros o a las otras de las circunstancias, y entonces sigo haciendo lo que ya aprendí porque no hay un deseo propio. Y eso, para construirlo, se requiere valor, se requiere valentía para enfrentar aquello que no quiero ver. Es la invitación también que hace Guillermo. O sea, es aquello que no cuestionamos, que está ahí inmovilizado, paralizado y que no queremos cuestionar. Y claro, cuando llega alguien a cuestionarlo, es cuando se da la agresión, porque eso después lo trataremos seguramente, pero hay una violencia constitutiva que le permite al sujeto vivir y sobrevivir en condiciones a veces extremas. Hay una cuestión violenta de la cual nuestro propio cuerpo está capacitado para de pronto defenderse. Pero hay otra cosa que se llama agresión, y la agresión es muy distinta. La agresión es muy, muy diferente. Entonces, y esto que decías me parece muy interesante. Hay una serie de fantasías que eso también lo han tratado las pensadoras y los pensadores críticos. Hay una mascarada fantasiosa de quién puedo ser yo para sobrevivir en medio de todo un sistema capitalista que te exige una serie de respuestas a las que te vas adecuando, porque efectivamente otra vez volvemos a la parálisis.
Esa parálisis pareciera como que estás en movimiento, pero se está caminando en el mismo lugar. Entonces es muy interesante y habrá mucho que comentar en las siguientes sesiones, pero que también aparentemente ese movimiento es mecánico y es parálisis. Te lleva al mismo lugar. Y entonces la gente se crea imágenes de lo que cree que sí está haciendo, pero que en realidad no hace. Es muy interesante y eso hay que reconocerlo para poder trascenderlo, ¿no? Adelante, por favor, la participación de quien nos acompaña. Ay, ya aumentó. Adelante, Rosalinda, si eres tan amable. Aquí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Muchísimas gracias. Mira, creo que en esta última intervención que hizo el conferencista me ganó algunas de las ideas que quería compartir, pero como parte de, y no quiero ser reiterativa con el tiempo que tenemos y bastantes participaciones, pero me gustaría, como parte del cuerpo directivo de la CNDH, pues felicitarnos de tener a este ponente y al SENADE y bueno, a este conjunto de conferencias que habrá alrededor del pensamiento crítico y los derechos humanos. Me parece que efectivamente él lo ha dicho, no deberíamos estar inmovilizados ni fuera de hacer una autocrítica y tener una postura crítica tanto ante los procesos como ante las áreas de oportunidad que pudiéramos estar mirando en nuestro entorno, en nuestro desempeño, para precisamente nutrir y enriquecer el desempeño que espera la ciudadanía de esta Comisión Nacional. Hay muchísimo de profundo cuando el ponente dice requerimos de un cambio cultural, porque el cambio cultural implica también transformar el nivel y los principios de nuestras interrelaciones, ¿no? En la no discriminación, en la igualdad y en la búsqueda de la inclusión de todas y de todos, que vaya más allá de una medición cuantitativa, esta comisión, más allá de la estadística, para mostrar esas transformaciones que efectivamente están dándose en diversas áreas de esta comisión. Y pues muchísimas gracias por tener la oportunidad de la calidad de estas ponencias, tener acceso a la calidad de estas ponencias para seguir formándonos y no dejar de ser aquellos abiertos al aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Rosalinda, pues es un gusto poder compartir este tiempo y estas reflexiones. Así es que, ¿alguien más? Muchísimas gracias, Rosalinda, gracias por tus opiniones y ahorita ya Guille comentará. Adelante, Silvano. Gracias. Guille, pues como siempre, encantado de escucharte y de compartir ideas que además hemos ya problematizado en otros espacios y que son temas que cruzan nuestro quehacer de todos los días. Entonces estamos en esta reflexión. Pensando en perfiles de la institución, como por ejemplo un visitador que está haciendo una investigación de una queja de derechos humanos. No me refiero a un director de una visitaduría, me refiero a una persona que hace investigaciones de quejas, ¿no? Un visitador adjunto, o etcétera. O de una persona que está redactando una recomendación. ¿Cómo conecta con el pensamiento crítico en el quehacer cotidiano? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, muy buena pregunta. Bueno, antes me sumo a los agradecimientos a Rosalinda por sus palabras. Muchas gracias, Rosalinda. Y, digamos, creo que expresaste muy bien el sentido del cambio cultural como un cambio
en los principios de nuestra interrelación, exactamente. Es decir, no digamos, porque ese me parece que es el nudo central. Es decir, si vamos a tener un profundo y vanguardista e interesantísimo cambio y reforma normativa como la ha tenido México desde 2011, que no hay constitución latinoamericana que sea comparable a nivel de la reforma de derechos humanos que ha hecho, para que eso se quede como una reforma, claro, si la reforma tiene, digamos, cumple este año 12 años, es decir, también, bueno, o sea, digamos, quiero decir que el tiempo, digamos, los tiempos son relativos, pero de alguna manera el asunto es que el optimismo que yo tengo con esta reforma es que quizás pueda haber empezado como una suerte de exigencia en la reforma del Estado, muchas veces por los dictámenes negativos que ha tenido México por instancias, por organismos internacionales, pero que eso nos sirva para luego dar un impulso y agarrarnos de eso, como se agarra Lefort del texto de 1789 para decir, miren, acá en este texto de 1789 no hay una teoría burguesa de los derechos humanos. Hay una teoría del vínculo político, hay una teoría del relacionamiento en el espacio público. De nuevo, el derecho a la opinión no es el derecho a mi opinión privada, es la posibilidad de intercambiar juntos en el diálogo. Entonces, justamente yo creo que México se encuentra en este momento a las puertas de tener un precioso regalo, un precioso producto, un tesoro, que es esa reforma, y ahora tiene que pasarlo al cambio cultural, si no, pues ahí va a quedar, ¿no? O sea, como dice Rita Segato, si la ley no tiene relación con la vida social, pues ¿de qué ley estamos hablando? Y luego, tu pregunta, Silvano, ¿qué tipo, o sea, cómo puede alguien que hace una investigación de una queja o una recomendación conectar con el pensamiento crítico? Mira, te voy a poner un ejemplo que yo he encontrado destellos de esa posibilidad en muchas recomendaciones. Yo el año pasado revisé cerca de 50 recomendaciones para hacer una investigación sobre la situación de los migrantes en México. Y en las recomendaciones, digamos, me acuerdo una en particular que, bueno, son todas con un tratamiento, como ya lo conocemos, o sea, se detecta qué derecho se violó, se nombran cuáles son los instrumentos normativos en los que contempla ese derecho, desde la normativa nacional hasta la internacional. Y recuerdo en una recomendación que se emitía a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, punto, suponte 115, porque las recomendaciones van teniendo muchos puntos, ¿no? Y en el punto 115, en un párrafo, se decía lo siguiente, casi en 2 líneas. Y resulta inadmisible, estoy parafraseando de memoria, y resulta inadmisible que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tenga este tratamiento con solicitantes de refugio, porque se violaba el debido proceso, porque les daban turno, los atendían. Bueno, lo que sabemos, la gran crisis que hay de atención de refugiados, y la comisión ponía el énfasis en que se violaba el debido proceso porque se tardaban 2 años en dar una respuesta, etcétera, 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 etcétera. Y dice, este tratamiento es inadmisible considerando la tradición de refugio y de hospitalidad que ha tenido México a lo largo de toda su historia. Yo cuando leí eso se me iluminó, pero dije, pero me hubiera gustado que la recomendación tuviera más. Que tuviera más esa retórica. Es decir, en una línea, el que escribió eso probablemente dijo, y claro, ¿cómo es posible que tratemos así los migrantes si nosotros hemos sido un país con una tradición hospital, también con una tradición muy excluyente, eso es escrito también, pero sí ha sido un país, comparado con otros países latinoamericanos, con una tradición de refugio, de hospitalidad muy fuerte, que está en sus raíces, en su ADN político. Entonces, esas 2 líneas, yo cuando las leí dije, esto hubiera merecido 10 páginas más, ¿no? Esto hubiera merecido 10 páginas, ¿no? Y era el punto 125 de convención tal, porque, digamos, hay un punto aquí donde
de nuevo, cuando citar, o sea, hay que armar, por supuesto, el documento y hay que justificarlo y hay que darle un sustento normativo, evidentemente, pero la pregunta es, aquí es por los fundamentos de nuestros discursos y nuestros documentos. ¿El fundamento serio es solo el normativo? Esa es la pregunta. El fundamento normativo está a la misma par que el fundamento histórico-social. Este país tiene una tradición de refugio enorme, rica, compleja, diversa. ¿Cómo es posible que estemos tratando así a los migrantes? Incluso había otra recomendación que decía, me acuerdo, que se permitía un poquito más que otras y decía, por ejemplo, esto es inadmisible en funcionarios y servidores públicas y servidores públicos que tienen como tarea fundamental el trabajo con los derechos humanos. Es la Comar, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una institución que tendría poco apego con los derechos humanos. Entonces, bueno, en fin. Digamos, aquí mi comentario no apunta a deslegitimar la institución de la Comar, sino que apunta simplemente a señalar la conducta desviada del respeto a los derechos humanos de algunos de sus servidores públicos, porque esta es la otra cuestión también. O sea, digamos, el problema es de algunos funcionarios o es de la institución. ¿Cuándo es de la institución? O sea, porque esto tiene que ver con cómo construimos nuestros problemas y cómo problematizamos. ¿Es un problema de algunos funcionarios o es un problema estructural el que estamos teniendo? Digamos, quizá eso no es para tratarlo en una recomendación, pero sí en los informes, ¿no? Y hay informes muy jugados. O sea, cuando ciertas personas que han estado aquí y han criticado a la Comisión de Derechos Humanos diciendo que es una institución que simula, etcétera, etcétera, lean sus informes especiales. Hay algunos informes muy duros. El informe sobre estaciones migratorias del 2000, creo que 19 o 20, es un informe muy, o sea, para nada condescendiente, ¿no? Entonces también, digamos, hay que... O el informe de la memoria histórica, el informe de la violencia política de Estado, que para mí ese es un documento axial, fundamental, porque es la comisión hablando con la historia, metiéndose con la historia, es la comisión siendo una institución del Estado, diciéndole al Estado, ¿no? ¿Dónde están ahí los problemas? Es el Estado dialogando con el Estado, ¿no? Es el Estado dialogando con el Estado pasado, ¿no? Entonces eso me parece a mí que es interesante, que ahí hay pensamiento crítico, ¿no? Claro, exactamente. Por eso esa persona que estuvo aquí hace un tiempo y dijo, pero ¿cómo vamos a llevar el pensamiento crítico? Primero creo que ya está funcionando. Primero creo que funciona en algunos documentos, se ve claramente. Y en otro sentido no falta mucho. Pero yo respondería eso, a tu pregunta, generar recomendaciones en las que se viera realmente una pluralidad de fundamentos, de fundamentaciones, ¿no? De autonomía, ¿no? O sea, que no dejemos únicamente la remisión a las cuestiones más históricas, a los informes. O sea, también en las recomendaciones, ¿no? Porque también son documentos públicos, son documentos que pueden, digamos, también llegar de otra manera si apelamos a fibras más íntimas, ¿no? Históricos, sociales. Gracias. ¿Alguien más? Estamos... Pues bueno, yo sé, como les había comentado al inicio, que son fechas complicadas, pero no queríamos dejar pasar el inicio ya de este seminario de formación en pensamiento crítico y derechos humanos, y agradecemos a las universidades que nos están acompañando del Estado de México, de Michoacán, de Querétaro, de Tlaxcala, de Morelos y de la Ciudad de México. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, también a los equipos de la CNDH que se han conectado y a las personas invitadas de fuera que también están acompañándonos. Vamos a continuar y les invitamos a que hagan las lecturas, a que hagan sus preguntas, a que puedan irse con reflexiones contundentes desde la subjetividad a la colectividad y viceversa.
Y bueno, y qué mejor que esta nueva administración, esta nueva comisión esté impulsando esta lectura crítica para que, como muy bien lo dijo Guillermo, pues esto que de pronto se cuestiona de la autonomía, pues ahí está, ¿no? La autonomía empieza con la posibilidad de recuperar la memoria histórica para criticarla y para recuperarla de aquello que no puede volver a repetirse y que volvamos a recuperar también cosas que tendrían que ser parte de la memoria, como esto que citó también de ejemplo, el asilo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, valga la repetición, hay varias cosas que vamos a seguir abonando al debate y una de ellas, por supuesto, toda la labor que vamos realizando de manera cotidiana en nuestra propia práctica y nuestra propia teorización a favor de los derechos humanos. Les agradecemos que hayan estado aquí, gracias a las personas que pudieron conectarse el día de hoy, gracias a las personas que nos acompañan aquí en el auditorio y pues que tengan una buena tarde. Nos vemos la siguiente sesión, les llegará la lectura con anticipación para que ustedes puedan comentar también y tener preguntas y también escucharles qué opinan y qué les dicen los autores a partir de lo que ustedes también se interrogan. Muchísimas gracias, que pasen bonita tarde y bueno, buen descanso de estos días también de pues una creencia muy generalizada, ¿no? Pero ya cada quien decidirá cómo ocupa sus días, estos días que ya vienen para algunos de vacaciones y para algunas también. Cuídense mucho, que pasen buena tarde, hasta luego. Gracias, Guille, como siempre. Ay, sí, como decía.